¿Qué sucede cuando un frente militar colapsa y la tensión geopolítica se propaga más allá de sus fronteras, cruzando continentes y océanos? Hoy, la guerra en Ucrania ha alcanzado un punto de quiebre tan impactante que podría transformar el equilibrio global de formas que pocos anticiparon. Estamos ante una coyuntura histórica, comparable solo con los momentos más decisivos del pasado siglo, como la caída de Berlín, la crisis de los misiles en Cuba o la disolución de la Unión Soviética. Cada una de estas situaciones, aunque diferentes en su naturaleza, alteró la marcha de la historia y desencadenó ondas de choque que redefinieron alianzas, economías y modos de vida. En las últimas semanas, las fuerzas rusas han logrado avances fulminantes en múltiples frentes, superando líneas defensivas consideradas, hasta hace poco, inexpugnables. En el este y el sur de Ucrania, regiones como Pokrovsk, Yarkov, Kupiansk, Zaporizhia y Kherson se han convertido en escenarios de ruptura, donde la resistencia ucraniana cede ante una presión incesante y calculada. La velocidad de estos cambios ha dejado perplejos a analistas y estrategas occidentales, cuyas previsiones han quedado obsoletas casi de la noche a la mañana. No es la primera vez que la realidad supera la ficción en el arte de la guerra, pero pocas veces la brecha entre pronóstico y hecho ha sido tan evidente. Si retrocedemos en la historia, encontramos paralelismos inquietantes. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, las líneas de defensa francesas, la famosa línea Maginot, también parecían infranqueables hasta que la Blitzkrieg alemana demostró lo contrario. Del mismo modo, en la Guerra de Corea, las posiciones aliadas colapsaron en días ante el avance inesperado de fuerzas chinas. Estos ejemplos ilustran cómo la sobreconfianza y la subestimación del adversario pueden resultar fatales. Hoy, la estrategia aliada para contener a Rusia parece, si no completamente fallida, sí al menos desbordada y sin rumbo. Las decisiones tomadas por los líderes occidentales recuerdan a la confusión que reinó en Europa tras la anexión de Crimea en 2014. La falta de respuesta contundente entonces permitió la consolidación de posiciones rusas, y la historia parece repetirse, aunque ahora con consecuencias potencialmente más graves. Pero el impacto de lo que ocurre en Ucrania va mucho más allá de los campos de batalla. En una maniobra casi invisible para el público general, Moscú ha reforzado su alianza estratégica con Venezuela, expandiendo el tablero de confrontación hasta el continente americano. Ahora, la presión y la tensión cruzan el Atlántico, desafiando la seguridad de Estados Unidos y sus aliados en el hemisferio occidental. Esto evoca recuerdos de la crisis de los misiles de 1962, cuando la instalación de misiles soviéticos en Cuba puso al mundo al borde de una guerra nuclear. Hoy, aunque las circunstancias son distintas, el principio es el mismo: el traslado del conflicto a la propia esfera de influencia estadounidense. Sobre el terreno, la crisis interna de las fuerzas ucranianas se agrava con rapidez. Aumentan las rendiciones masivas, el colapso de la moral y el caos en las cadenas de mando, en escenas que recuerdan los últimos días del ejército alemán en 1945, cuando unidades completas se rendían o desertaban ante el avance aliado. Día tras día, más soldados ucranianos optan por entregarse, y en algunos sectores ya casi no queda defensa organizada. Esto no es solo un síntoma militar, sino también social y político. Cuando la moral de un ejército se quiebra, toda la estructura estatal comienza a resquebrajarse. Si no comprendemos la magnitud de este momento, corremos el riesgo de subestimar las posibilidades de una escalada global o de ignorar cómo este conflicto puede afectar nuestra vida diaria. Desde la seguridad en Europa y América Latina hasta la estabilidad de la economía mundial, las ondas expansivas de esta guerra pueden sentirse en aspectos tan cotidianos como el precio del pan o la gasolina, la estabilidad de los mercados financieros o la migración masiva de personas buscando refugio. En la crisis financiera de 2008, por ejemplo, decisiones tomadas en Wall Street repercutieron en todo el planeta. Hoy, una decisión errónea en el Dnieper puede tener efectos igual de globales. ¿Qué factores han desencadenado este giro dramático en el conflicto? Para responder,
debemos retroceder y analizar cómo se llegó a este punto crítico, revisando tanto los errores tácticos como las omisiones estratégicas de todos los actores involucrados. Nada es como lo predijeron los expertos hace meses. El conflicto en Ucrania ha roto todos los esquemas. Una guerra que muchos consideraban estancada y previsible se ha vuelto dinámica e impredecible, como el tablero de ajedrez de Bobby Fischer en 1972, cuando destronó a todos los grandes maestros con jugadas inesperadas. Así, la política mundial parece improvisar ante un nuevo guión, donde las reglas cambian constantemente y ningún pronóstico parece durar más de una semana. La ofensiva rusa en el este, centrada en torno a Pokrovsk, marca un punto de inflexión similar al asalto soviético en Berlín. Las tropas rusas han avanzado con precisión quirúrgica, cortando rutas vitales y empujando a los defensores ucranianos hacia el aislamiento casi total. Esto recuerda a la táctica de cerco empleada por los alemanes en Stalingrado, cuando los soviéticos quedaron rodeados, solo que ahora los papeles parecen invertidos. Rusia ha abandonado la guerra de posiciones que caracterizó los primeros meses y apuesta por ataques profundos y coordinados en múltiples puntos. Este cambio de estrategia obliga a Ucrania a dividir sus fuerzas y responder a amenazas simultáneas, una táctica utilizada por Napoleón en su campaña de 1805, cuando diseminó a sus enemigos y los venció por partes. El ejército ucraniano, desgastado y con reservas menguantes tras meses de combates ininterrumpidos, apenas logra mantener algunos puntos clave bajo su control, lo que aumenta la presión sobre sus líderes y su población. El contraste entre los relatos de los medios internacionales y lo que ocurre en el terreno nunca fue tan evidente. Mientras algunos analistas anunciaban un posible retroceso ruso, lo que presenciamos es lo opuesto. Avances medibles en sitios estratégicos y la multiplicación de frentes activos. Esta desconexión entre la narrativa global y los hechos crea riesgos graves de interpretación, como ocurrió en la primavera árabe, donde la percepción externa de inminente democracia ocultó la complejidad y los peligros reales que se gestaban. No comprender que estamos ante un nuevo paradigma militar y político puede llevar a errores de cálculo fatales, no solo en el conflicto ucraniano, sino también en la respuesta internacional. La evolución de esta guerra ya impacta la seguridad mundial, la estabilidad europea y, de manera creciente, la economía latinoamericana. Si la escalada se mantiene, las repercusiones podrían sentirse incluso en la vida cotidiana lejos del frente, en la volatilidad de los mercados, la inflación y la seguridad alimentaria global. La siguiente pregunta es inevitable. ¿Cómo están cambiando la presión militar y el caos interno el rostro de la guerra en Ucrania? Para responder, debemos observar no solo la táctica militar, sino también el impacto en la sociedad y la política, y aprender de ejemplos históricos como la caída de Saigón en 1975, cuando el colapso de una ciudad simbolizó el fin de una era. Mientras las líneas del frente se deforman y la tensión aumenta, los efectos de esta transformación ya se perciben en la sociedad ucraniana y en la geopolítica global. El siguiente capítulo revela cómo la guerra se vuelve aún más impredecible y cómo las decisiones tomadas hoy pueden tener consecuencias para décadas. Cuando la defensa se quiebra, primero se desmorona la moral y poco después caen las ciudades. Este patrón se ha repetido a lo largo de la historia, desde la caída de Constantinopla en 1453 hasta la evacuación de Dunkerque en 1940. En las últimas jornadas, la ofensiva rusa ha cerrado el cerco alrededor de Pokrovsk y otros puntos estratégicos, convirtiendo antiguos bastiones ucranianos en trampas letales. Las rutas de suministro se han transformado en corredores mortales, donde cada intento de enviar refuerzos o evacuar heridos se asemeja a una ruleta rusa de la que pocos regresan. La crisis logística es tan aguda que ante la falta de municiones y alimentos, muchos soldados ucranianos han comenzado a rendirse en grupos completos. Ya no son casos aislados. Ahora, pelotones y compañías enteras dependen de la misericordia del enemigo, un síntoma claro de la fractura moral que recorre las filas defensoras. Históricamente, la rendición masiva ha precedido a los cambios de régimen
o a la intervención internacional, como ocurrió en la Guerra Civil Española, cuando la caída de Madrid precipitó el fin del conflicto. Moscú ha intensificado las tácticas de asedio y presión simultánea en varios frentes, aislando núcleos de resistencia y atacando infraestructuras críticas como puentes y líneas ferroviarias. Los bombardeos precisos, ejecutados con artillería y ataques aéreos, buscan destruir la última capacidad de reacción ucraniana y acelerar el derrumbe de las líneas. Esta estrategia recuerda el sitio de Leningrado, donde la destrucción de infraestructuras fue tan devastadora que la ciudad sufrió hambre y aislamiento durante casi 3 años. La pérdida de enclaves clave obliga al mando ucraniano a mover reservas a toda prisa, debilitando otras zonas sensibles y abriendo nuevas grietas. Cada retirada deja tras de sí no solo territorio perdido, sino también una población aterrorizada, forzada a huir o a sobrevivir en aislamiento bajo el fuego constante. Este fenómeno se ha visto repetido en conflictos como el de Siria, donde el desplazamiento masivo de civiles ha provocado crisis humanitarias regionales. La estrategia de defensa rígida, empeñada en conservar cada metro, ha terminado por atrapar a unidades enteras en áreas insostenibles, condenándolas al aislamiento y al desgaste. El resultado es una cadena de derrotas locales que, sumadas, configuran un colapso operacional de difícil reversión. En la guerra de Vietnam, la insistencia en defender posiciones indefendibles llevó a la caída de bases enteras y a la pérdida de miles de vidas. Para quienes aún resisten y para los civiles atrapados, perder posiciones significa mucho más que una derrota militar. Implica una crisis humanitaria y política de gran calado. La caída de estos bastiones puede desencadenar nuevas oleadas de desplazados, caos en la retaguardia y un golpe demoledor a la moral nacional. En Yugoslavia, la caída de Srebrenica tuvo consecuencias similares, desencadenando movimientos masivos de personas y la intervención internacional. Las imágenes de rendiciones masivas, infraestructuras arrasadas y caravanas de desplazados ya marcan un antes y un después, no solo en el tablero militar, sino también en la percepción internacional. Estos hechos alimentan dudas sobre la viabilidad del apoyo externo y abren interrogantes sobre el futuro del conflicto. Para los países que han apoyado a Ucrania, surge la pregunta: ¿conviene seguir invirtiendo recursos en una guerra que parece perdida o es momento de buscar una salida diplomática? Pero el impacto de estas derrotas trasciende el campo de batalla. Lo que ocurre en Ucrania ya está empezando a sacudir los equilibrios de poder más allá de sus fronteras, tal como sucedió tras la invasión de Kuwait en 1990, que reconfiguró el orden en Medio Oriente. La guerra ha dejado de ser un asunto exclusivo entre Kiev y Moscú. Ahora, el pulso geopolítico cruza océanos y amenaza con prender fuego a otros continentes, mientras el mundo observa, conteniendo la respiración. La situación es tan tensa como la crisis de los misiles en el Caribe, cuando la humanidad estuvo a solo un paso de un enfrentamiento nuclear. El frente ucraniano se desmorona y Moscú, lejos de conformarse con sus avances militares, traslada la atención a todo el tablero internacional. Una jugada inquietante. Rusia refuerza su alianza con Venezuela y considera, sin disimulo, el despliegue de armamento avanzado, incluidos misiles de alcance intercontinental, en territorio latinoamericano, a escasa distancia de Estados Unidos. Este movimiento no es solo simbólico, implica ejercicios militares conjuntos, intercambios de inteligencia y la creación de bases logísticas que podrían albergar equipos y personal ruso. El fantasma de la crisis de los misiles en el Caribe, de hace más de 6 décadas, vuelve a proyectar su sombra sobre el continente. Pero el Kremlin no se limita al continente americano. En Oriente Medio, su diplomacia se vuelve más agresiva y difícil de prever. Rusia aprovecha las fracturas regionales, apoya a sus aliados y lanza advertencias directas. Si Occidente suministra nuevos misiles de largo alcance, por ejemplo, Tomahawk, a Ucrania, considerará ese acto como un cruce de línea roja. Recordemos que en conflictos previos, como la guerra de Yom Kippur, los envíos masivos de armas cambiaron el curso de la guerra y precipitaron crisis globales de energía. El mensaje es inequívoco.
Si Estados Unidos se involucra directamente en ataques ofensivos contra intereses rusos, la respuesta no será solo retórica ni económica. Moscú plantea represalias concretas, que podrían incluir acciones militares en escenarios secundarios o, incluso, en el propio hemisferio occidental. Esta dinámica de escalada represalia fue vista en la Guerra Fría, cuando cada movimiento de un bloque era respondido con una acción simétrica o asimétrica en otro lugar del mundo. El mundo se encuentra peligrosamente próximo a una confrontación directa entre potencias nucleares. Un choque entre Rusia y la OTAN, provocado por un error de cálculo o una decisión temeraria, ya no es una amenaza lejana. La sombra de una guerra global vuelve a cernirse sobre Europa, América Latina y más allá, como ocurrió en los peores momentos de la Guerra Fría, cuando el destino del planeta pendía de un hilo. Mientras tanto, gigantes como China y otras potencias emergentes observan cada paso, calibrando sus propios intereses y preparándose para sacar provecho de cualquier error cometido por Occidente o Rusia. El conflicto en Ucrania ha dejado de ser regional. Se ha convertido en una partida de ajedrez con el destino del planeta en juego, donde cada movimiento puede desencadenar una reacción en cadena. Ignorar esta transformación, subestimar los riesgos o actuar con arrogancia desde las cancillerías equivale a jugar con fuego. Las consecuencias pueden sentirse en la economía global, en la seguridad de Europa y América, e incluso en la vida cotidiana de millones de personas. Nadie, en este tablero, está realmente a salvo, como aprendimos tras la crisis de 2008, cuando la caída de un banco en Estados Unidos provocó la recesión mundial. A medida que la tensión escala, la pregunta clave es si las potencias mundiales podrán evitar el peor de los escenarios. La siguiente jugada podría cambiar el curso de la historia, como ocurrió en 1989, cuando la caída del muro de Berlín transformó el orden mundial. Comprender la nueva guerra ya no es opcional. Es una cuestión de supervivencia consciente. En un mundo interconectado, lo que ocurre a miles de kilómetros puede afectar la vida cotidiana, desde el precio de los alimentos hasta la estabilidad laboral. Hoy, distinguir entre hechos y propaganda es una destreza crucial. Los actores del conflicto no solo combaten en el terreno, sino también en el espacio de la información. Las narrativas, imágenes y supuestas primicias buscan manipular percepciones, socavar la moral y condicionar decisiones a miles de kilómetros del frente real. En la invasión de Irak, en 2003, la manipulación informativa fue clave para justificar acciones que cambiaron el Medio Oriente para siempre. La desinformación funciona como un arma invisible. Puede desgastar ejércitos, dividir alianzas y paralizar la voluntad de sociedades enteras. Por eso, reconocer datos auténticos y filtrar el ruido mediático es tan vital como cualquier defensa tangible. En la era digital, donde las redes sociales amplifican rumores y teorías de conspiración, esta habilidad es más importante que nunca. Esta guerra revela que la presión constante, ataques simultáneos y sin respiro, trasciende lo militar. En la política, los negocios y la vida social, esa táctica puede desestabilizar, provocar errores y alterar el equilibrio de poder. Entender este método ayuda a anticipar y responder de forma más ágil ante escenarios inciertos, como hacen las empresas multinacionales al diversificar sus riesgos en mercados volátiles. La adaptación estratégica y la resiliencia dejan de ser conceptos teóricos. En estos tiempos, son requisitos para sobrevivir y prosperar. Los acontecimientos pueden cambiar en pocos días, incluso en horas. Solo quienes ajustan su visión y respuesta a nuevas realidades estarán listos para los desafíos que se avecinan. Los ejemplos abundan. Países que diversificaron su economía tras la crisis petrolera de los años 70 lograron resistir mejor las posteriores recesiones globales. No basta con confiar en una sola fuente, ni aceptar versiones oficiales sin cuestionar. Contrastar relatos directos, buscar análisis independientes y considerar perspectivas alternativas permiten construir una visión más sólida, menos vulnerable a la manipulación. Así, se evita quedar atrapado en burbujas informativas o en relatos interesados.
Prácticamente, esto implica consultar medios de diferentes países, recurrir a expertos reconocidos y comparar datos estadísticos verificables. Pensar más allá de los titulares y anticipar movimientos antes de que detonen en los medios se vuelve una ventaja decisiva. Quien identifica patrones y lee entre líneas puede prever impactos en la seguridad, la economía y la estabilidad de regiones enteras, incluida América Latina. Por ejemplo, el aumento del precio internacional del trigo o del gas puede anticipar crisis alimentarias o energéticas meses antes de que se manifiesten en la prensa generalista. El mayor peligro acecha a quienes desoyen estas lecciones. Quedarán expuestos a cambios abruptos, sin preparación ante consecuencias económicas y sociales de gran alcance. En esta clase de guerra, la ignorancia y la pasividad son las peores debilidades. Países que no anticiparon el colapso de la Unión Soviética sufrieron recesiones profundas y desestabilización política por años. Mientras el conflicto ucraniano escala y redefine el tablero global, cada actor internacional enfrenta nuevas presiones y dilemas. La siguiente fase marcará el rumbo no solo de Europa, sino de América Latina y del equilibrio mundial. La historia nos enseña que los ciclos de crisis suelen generar oportunidades para quienes están preparados y riesgos fatales para quienes los ignoran. La historia no concede pausas. Exige mirar el tablero entero, no solo las piezas dispersas. Ahora, la velocidad de los hechos en Ucrania nos obliga a analizar cada movimiento con atención y desconfianza ante las apariencias. Lo que está en riesgo supera las fronteras. Hablamos de ondas que pueden sacudir la seguridad global, arrastrar la economía de Europa y América Latina, e incluso alterar la rutina de millones de personas. El avance ruso, calculado y en varios frentes, rompió las previsiones de expertos. Pero la jugada maestra de Moscú ha sido llevar el conflicto más allá de Ucrania, empujando a sus rivales a responder con prisas y errores. La guerra ya no es solo de trincheras, sino de sanciones, diplomacia y propaganda. Una partida de ajedrez mundial que nos involucra a todos, lo sepamos o no. La historia demuestra que quienes mejor se adaptan a los cambios son los que sobreviven y prosperan, mientras que la rigidez y la negación suelen resultar fatales. Es fácil perderse en titulares y rumores. Sin embargo, lo crucial se decide lejos de las cámaras. Solo quienes mantengan la mente alerta y cuestionen cada giro podrán anticipar los próximos golpes de este tablero cambiante. Adaptarse ya no es opcional. Es cuestión de supervivencia en un mundo donde la incertidumbre es la única constante. Por eso, es fundamental desarrollar una mirada crítica, fomentar el debate informado y exigir transparencia a los líderes y medios de comunicación. Hoy, Ucrania es el epicentro de una pulseada que define el equilibrio de poder del siglo. La historia se acelera, y tu comprensión puede ser la diferencia entre ser espectador o protagonista de este nuevo ciclo global. No olvides que, en momentos de crisis, la información verificada y el pensamiento estratégico marcan la diferencia entre el caos y la resiliencia. ¿Vas a mirar más allá del ruido y prepararte para lo que viene? No permitas que otros decidan por ti. Suscríbete, acompáñanos y activa las notificaciones para seguir juntos el pulso de los hechos que marcarán nuestro destino. Porque, en última instancia, la historia no la escriben los que miran, sino los que entienden y actúan.